Buenos días a todos. Miren, hoy vamos a terminar nuestro estudio sobre, casi terminarlo, son las dos últimas clases, sobre el credo, lo que hemos estado aprendiendo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el credo. El credo, ustedes saben que es una oración larga, no todos se la aprenden rápidamente. Por eso es importante explicárselas, porque entonces es mucho más fácil memorizarla, ya una vez que la explicamos. Nos toca hoy decir, creo en la resurrección de la carne. ¿Qué significa esto? La carne, ya sabemos que estamos hablando de nuestro cuerpo. Siempre que decimos carne, en las cuestiones de la Biblia, se refiere al cuerpo. No al alma, se refiere al cuerpo. Fíjense muy bien. A la persona, sí, entonces ya es la persona completa, cuerpo y alma. El credo nos va a enseñar desde el principio nuestra fe en Dios Padre Creador, en Dios Hijo Salvador y en Dios Espíritu Santo Santificador. Y en cada parte del credo, en las primeras partes, vamos a ir viendo qué creemos de cada una de estas tres divinas personas. Y va a terminar con esta enseñanza. Creo en la resurrección de los muertos, al fin de los tiempos y la vida eterna. Entonces hoy vamos a ver qué significa este creo en la resurrección de los muertos. Recordamos que Jesús resucita al tercer día de haber muerto en la cruz. Y de ese mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y se mostró a los apóstoles varias veces para que confirmaran su resurrección, Jesús ya resucitado, resucita con un cuerpo glorificado que ya no puede sufrir y que ya no va a morir nunca, vive para siempre. Igualmente, Él resucitará los cuerpos de todos los que muramos en el último día, y los justos vivirán para siempre con Él. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo van a hacer esta obra maravillosa en cada uno de nuestros cuerpos para resucitarlos glorificados. Hay un tema que siempre nos inquieta y que se llama la muerte. ¿Qué es la muerte? La Iglesia, el magisterio de la Iglesia nos enseña que la muerte entró en el mundo por el pecado original, es decir, que la muerte es consecuencia del pecado original, lo mismo que el sufrimiento, lo mismo que la ignorancia. Nuestras enfermedades, nuestros achaques, todos se deben al pecado original. Y el hecho de que no sabemos las cosas y tenemos que aprenderlas, se debe también al pecado original. Pero la consecuencia más grave de este pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, es la muerte. Dios había destinado a los hombres a no morir. Por tanto, la muerte no estaba en el plan creador de Dios. Pero Dios quiere que vivamos con Él eternamente, promete un Redentor que nos abriría las puertas del cielo. Ustedes lo recordarán en la historia del pecado original, cómo Dios, al castigar a la serpiente, promete al Salvador y le dice que un descendiente de la mujer le pisará la cabeza. Por la muerte, el alma inmortal se separa del cuerpo mortal. Pero en la resurrección, Dios reunirá nuestro cuerpo totalmente sin defectos con nuestra alma. Así como Cristo ha resucitado y vive para siempre, todos nosotros resucitaremos en el último día. Fíjense qué interesante es esto, que recordemos que estamos hechos como personas, como seres humanos de cuerpo y alma. El cuerpo muere, pero el alma no. Una vez que el alma empezó a existir en la pancita de las mamás, esa alma no va a desaparecer jamás, ya vivirá para la eternidad. La muerte es el final de la vida terrena. Y la vida es el tiempo que el Señor da a cada ser humano para realizar en su vida la misión que le ha dado haciendo la voluntad de Dios y así alcanzar la vida eterna. Es decir, nosotros tenemos un tiempo limitado para hacer esta misión. Nuestras vidas están medidas por el tiempo en el curso del cual crecemos, envejecemos y moriremos. No contamos más que con un tiempo limitado para llevar a término nuestra misión, pues no sabemos cuándo moriremos. Aquí les puse una imagen en donde se ve un cementerio antiguo.
y vemos muchas lápidas. Y en esas lápidas, si tú tienes alguna vez oportunidad de caminar por un cementerio, vas leyendo los nombres de las personas y cuándo nacieron y cuándo murieron. Y te vas a dar cuenta de una cosa, que hay quienes murieron a los 95 años, pero hay quienes murieron a los 5. Es decir, nunca hay una edad para decir, en esta edad no me voy a morir. Todos tenemos por eso que saber que tenemos un tiempo limitado para cumplir la misión que Dios nos ha dado y no lo debemos desperdiciar. Los católicos creemos en la resurrección y no en la reencarnación. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas, es decir, ya no volveremos a la tierra en ninguna forma de nada, como lo creen algunas religiones de Asia, por ejemplo, ¿no? Los hindúes y todo eso que creen en la reencarnación. Nosotros sabemos que no. Nos dice la epístola a los Hebreos, está establecido que los hombres mueran una sola vez. No hay reencarnación después de la muerte. Eso nos debe quedar bien claro, porque muchas veces hay personas hoy en día que estudian cosas de las religiones orientales y se confunden. Y es importante que sepamos que en la Iglesia Católica nosotros sabemos que no hay reencarnación. La Iglesia es nuestra madre y nos anima a prepararnos para la hora de nuestra muerte. ¿De cuántas formas? La primera, de forma remota. Es decir, todos los días debemos estar en estado de gracia. Y si sabemos que tenemos un pecado serio, confesarnos prontamente. De forma próxima, si tengo una enfermedad, me van a operar, he tenido un accidente serio, buscar la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos y la comunión. Y de forma inmediata, cuando hay gravedad, si hay gravedad, vejez o una situación que sea tan seria, que la muerte puede ocurrir en cualquier momento. Entonces busquemos recibir los sacramentos de la confesión, de la unción de los enfermos y de la Eucaristía. Y nunca esperar para el último momento. Muchas personas dicen, es que si le llevo el sacerdote a mi abuelito, a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá, se van a asustar. No, miren, no se van a asustar, al contrario, van a quedar muy reconfortados. Por eso nunca esperar al último momento. La Iglesia nos ayuda para estar preparados para la hora de nuestra muerte, de muchas maneras, pero las principales vamos a recordarlas hoy, pidiendo a la Madre de Dios en el Ave María que interceda por nosotros en la hora de nuestra muerte. Cada Ave María que rezamos, estamos pidiéndole a la Virgen Santísima que venga a ayudarnos en ese momento. Confiando en San José, patrono de la buena muerte. ¿Por qué es San José patrono de la buena muerte? Ahí en la imagen lo pueden ver. Porque José murió rodeado de las dos más santas personas que puede haber en la tierra, de Jesús y de María. Entonces imagínense si no va a ser patrono de la buena muerte, el que la tuvo con esa ayuda espiritual tan grande. Y pidiendo la ayuda y protección de nuestro ángel de la guarda y de los santos. Todos tenemos algunos santos amiguitos y preferidos nuestros. Entonces, en ese momento también encomendarnos a ellos y particularmente a nuestro ángel de la guarda. Pero la muerte, que es tan difícil, fue transformada por Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió también la muerte como todo ser humano. A pesar de sus grandes sufrimientos, aceptó libremente la voluntad del Padre. Por la obediencia de Jesús se transformó la maldición de la muerte en bendición. ¿Por qué vamos a decir que la muerte es una bendición? Ahorita lo vamos a aprender. Fíjense que ya Jesús en su vida pública había ofrecido signos y prendas de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos y anunciando así su propia resurrección, que no obstante sería de otro tipo. Vemos en la imagen cuando resucita a la hija de Jairo, resucita a una niña pequeña, que ya le habían dicho que estaba muerta, que acababa de morir, y ya le habían dicho, no molestes al Señor, tu hija acaba de morir. Pero Jesús llega y la resucita. Después resucita a un joven, al hijo de la viuda de Naín. Él tiene compasión de esta madre que tenía este hijo único y era viuda, no tenía esposo. Entonces se queda completamente sola, cosa que en Israel en ese momento de la historia era muy difícil. Esas mujeres casi siempre morían de hambre porque no había quien las sostuviera económicamente. Y la mujer no trabajaba para sostenerse. Resucita a un joven que ya llevaba un día o dos posiblemente de muerto. Y finalmente resucita a su amigo Lázaro, que ya era un hombre mayor. Y llevaba 4 días en la tumba, entonces podemos suponer que llevaba como 5 días de muerto. Fíjense que resucita a una niña, a un joven y a un adulto, como diciendo, yo soy dueño de la vida en todas las etapas.
y de distintos tipos de muerto, uno que acababa de morir, otro que tenía un poquito de días y otro que tenía muchos días. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, es decir, el signo de aquel profeta Jonás que fue devorado por una ballena porque no quería obedecer a Dios y permanece 3 días en la barriga de la ballena hasta que la ballena lo lleva al lugar, a Nínive, a la ciudad donde tenía que predicar. Y habla también del signo de la destrucción y reedificación del templo. Les dice a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y se burlan de él, pero anunciaba así su propia resurrección al tercer día después de su muerte. Jesús así une la fe en la resurrección a su propia resurrección, a la fe en su propia persona, porque nos va a decir algo muy serio: yo soy la resurrección y la vida. Recuerden que yo les he dicho muchas veces, Dios no es bueno, Dios es la bondad, Dios no es sabio, Dios es la sabiduría. Y así aquí nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en Él y hayan comido su cuerpo y su sangre, para ir a la vida eterna con Él. Así terminamos este tema y vamos a seguir pronto con el otro.